linda oportunidad para seguir fortaleciendo, ¿no? En esta maravillosa forma de trabajar, ¿no? Entonces yo les pido bueno, que ahora vamos a iniciar esta segunda fase en realidad, ¿no? Con respecto a las dos últimas unidades de avance. Me van a permitir explicar, por favor, un poquito la primera parte para seguir avanzando. Sin embargo, voy a permitirme, por favor, responder esta preguntita. Hay alguien que está levantando la mano. Sarita, adelante. Y cerramos la pregunta y luego seguimos, por favor. No, bueno. Sí, no, dígame. No, Alicia, me equivoqué. No quise levantar la mano, va a disculpar. No, tranquila, por favor, al contrario. Un saludo cordial para usted y para todos. Bueno, nuevamente la lámina que representa darle la más cordial bienvenida desde la Facultad de Humanidades. Recordemos un poquito de qué trata el CUP, ¿no? Este programa académico orientado a fortalecer las competencias básicas requeridas para el ingreso a la Facultad de Humanidades. En nombre de toda la facultad, los instamos a cada uno de ustedes a no darse por vencido, a seguir y que realmente sea una demostración agradable de sus aprendizajes a lo largo de toda su etapa académica y también aquí con nosotros en el CUP. Bueno, esta lámina de apoyo está vinculada al cronograma de exámenes. Sí, yo sé que repetitivamente lo expresamos, ¿no? Sin embargo, para nosotros también es importante tener claridad sobre lo que se va a trabajar. Entonces, ya, solo como amable recordatorio, ya hemos culminado el primer examen y nos vamos ahora al segundo examen, ¿no? Entonces, ¿qué va a ser? No se olviden, entre el 19 y 20 de febrero. Ahora, ¿cuáles son las unidades de avance o las unidades que van a entrar a este examen? Es la unidad número 4 y la unidad número 5. ¿Cómo está distribuida? Nosotros vamos a trabajar la unidad número 4 y 5 entre las fechas 2 de febrero hasta el 18 de febrero. Obviamente se va a respetar el feriado de carnaval, sin embargo, para que ustedes tomen en cuenta y vean cuánto tiempo tienen ustedes para poder ir desarrollando aprendizajes, ¿no? Algunos que necesitan un poquito más de apoyo, de retroalimentación, y otros que tal vez ya los tienen ustedes asimilados. Entonces, ¿qué les sugiero cuando hay una fecha? Entonces, sepan identificar sus horarios de estudio, sepan identificar aquellas estrategias, evalúen, es un momento muy idóneo también para evaluar en función a qué estrategias ustedes utilizaron en este primer examen y ahora qué estrategias van a utilizar. Si bien es cierto, hay una menor cantidad de unidades temáticas, pero eso no quiere decir que sean más sencillas, ¿no? Entonces, si tienen ustedes 2 unidades, ¿qué les sugiero también como estrategia? Ver la cantidad de hojas que tienen cada tema. Quienes tengan la posibilidad de imprimir, imprímanlo. Quienes no tengan dificultad para leer en sus celulares o en su táctil, también. Y hay diferentes formas de ir canalizando. Mire, una sugerencia podría ser, identifico hojas. Entonces, yo hago por día una cantidad de hojas. Entonces, puedo hacer resaltar, puedo trabajar ejemplos, puedo trabajar resúmenes. Entonces, mi cerebro se va acostumbrando y allí, no se olviden, procesando la información primaria y secundaria, es decir, lo que yo ya conocía y lo que ahora estoy retroalimentando. Entonces, ustedes también tienen que hacer ese ejercicio cognitivo que les va a permitir justamente seguir desarrollándose. Ahora, una gran, evidentemente, nivel de complejidad, llamémoslo así, que no es solo psicología, ¿no? O sea, son todas las 4 asignaturas que ustedes tienen que trabajar. Entonces, distribuyan bien su tiempo, ¿no? Evidentemente, en esta bonita individualidad que tenemos como personas, cada uno seguro tiene cierta afinidad por algunos temas o por alguna materia en particular. Entonces, ahí tal vez yo puedo tener menos tiempo para estudiar. ¿Por qué? Porque ya he ido entendiendo eso. Pero entonces le voy a asignar tal vez alguna asignatura un poquito más de tiempo porque me está costando y tal vez voy a tener que recurrir a ciertos recursos, ¿no? Entonces, esa es también un aporte para ustedes para que sigan trabajando, ¿ya? Ahora, si bien ya tenemos las fechas de cuándo a cuándo,
también tenemos que saber cómo está distribuida. Esto se ha hecho de manera específica para ustedes, para que se vaya canalizando adecuadamente toda la información. Ahora, fíjense ustedes que esta distribución de esta unidad temática confiere a 1, 2, 3, 4, 5 días. Pero fíjense también los subtemas que vamos a ir trabajando, ¿no? Y algo que me gustaría seguir fortaleciendo, por favor, en nombre de los organizadores del CUB, en nombre de toda la facultad, ingresen a sus aulas virtuales, ingresen a sus maletas didácticas, ingresen a las plataformas. Créanme, hay un material, pero impresionantemente apropiado para ustedes. Entonces es importante que ustedes entren y vean los documentos, trabajen en los videos, identifiquen, perdón, los videos, los podcasts, también los ejercicios que se han hecho para que ustedes puedan ir fortaleciendo ello, ¿no? Entonces les pedimos encarecidamente, apreciados estudiantes, que utilicen todas las herramientas que también el CUP les está proporcionando, y no solamente una, que sería solo la lectura, ¿ya? Sin embargo, he hecho yo una pequeña acotación el día de hoy. He involucrado dentro de la unidad 4 los cambios físicos en la adolescencia, y también ya voy a dar paso a la búsqueda de identidad que nos proporciona el autor Erik Erikson, y lo voy a ir explicando por qué. ¿De acuerdo? Ustedes en estas dos unidades van a identificar también autores. Entonces hay ciertos autores que tal vez ustedes no han visto en las otras 3 unidades, pero en esta sí. Entonces ahí también un ejercicio interesante sería en la unidad, por ejemplo, en la unidad 4 en psicología, qué autores. Entonces ahí ya ustedes pueden hacer un listado de los autores y lo que ustedes saben, ¿ya? Entonces son algunos ejercicios que me permito explicarles desde la experiencia, ¿no? Es una información densa para muchos de nosotros, es mucha información, es cierto, pero también las estrategias que nosotros sepamos utilizar de manera asertiva nos va a permitir avanzar, ¿ya? Bueno. Ok, bueno, antes de iniciar, voy a quedarme un ratito aquí, toda mi felicitación por el logro que han tenido en esta primera prueba. Nos han sido partícipes de las evaluaciones de manera general. Estamos muy contentos los colegas docentes y realmente muchas gracias por ese compromiso, ¿no? Entonces, sigamos avanzando, por favor, para que ustedes den un excelente examen y les vaya muy bien. ¿Ok? Bueno. Solo con los emoticones quiero pedirle, entonces, entramos con la mejor predisposición a la unidad 4. ¿Sí? Por favor. Muy bien, con la mejor predisposición, ¿de acuerdo? Bueno, muchísimas gracias. Esa es la mejor actitud que nosotros podemos ganarle a una situación que muchas veces nos conflictúa, pero precisamente la buena actitud y la mejor predisposición y los hábitos nos van a permitir seguir adelante. Bueno, entramos a una etapa. La unidad número 4 hace referencia precisamente a una de las etapas, ¿sí? Todas son conflictivas, pero en esta en particular hay una vinculación directa entre las partes fisiológica y social. Recordemos que la conducta, ¿no? La conducta del sujeto, del ser humano, se vincula a los cambios fisiológicos y también a los sociales. En esa situación hay disyuntivas, y aquí se genera justamente en esta etapa, ¿no? Entonces, básicamente, ¿qué podemos decir sobre la adolescencia? Que está en la unidad número 4, que la adolescencia es una etapa de transición entre la infancia y la adultez. Completamente de acuerdo. Dejan de ser infantes, dejan de tener, acuérdense, en una de las unidades que trabajamos y vimos a Piaget, dejan de tener un pensamiento netamente concreto para comenzar a tener un pensamiento más hipotético, deductivo, que le va a permitir analizar la situación, es decir, entendiendo ciertos conceptos como, por ejemplo, todo acto tiene consecuencia. En esa premisa se encuentra el adolescente. Entonces, esa búsqueda de su identidad relacionando a su etapa, pero al mismo tiempo sí deja de ser niño, pero todavía
a nivel madurativo no se encuentra en una etapa de adultez. Es decir, por ejemplo, no, yo soy el hombre de la casa, vamos a suponer un adolescente, cuando hay una discusión entre él y el papá, o entre él y la mamá. Entonces, que es algo también para muchos de los autores y quienes, o por supuesto el 100% de nosotros hemos vivido esas experiencias, ¿no? Donde comienza a tener unas primeras relaciones complejas a nivel social por las formas de ver la vida, por las formas de pensar. Entonces, todo ello influye justamente en esa búsqueda de identidad. ¿Cuándo culmina? Cuando la persona logra una autonomía personal y social. Cuando la persona tiene la conciencia, ¿no?, de lo que desea, de lo que quiere, de lo que aspira, de las concepciones que tiene. Deja de ser infante, pero es consciente de que todavía no es un adulto. Este periodo se consolidan aspectos fundamentales de la personalidad, influenciados por la infancia, el contexto familiar y el entorno social. No nos olvidemos que nosotros las personas, y en este caso en particular los adolescentes, entonces ellos vinculan todo lo que les pasa a través de, ellos reciben, ¿no es cierto?, a través de los factores externos, todo tipo de información. Y ellos van canalizando y analizando todo lo que les está sucediendo. Y por eso es que preparé justamente esta siguiente diapositiva, que estoy muy segura que muchos de nosotros nos vamos a ver identificados, o si tenemos algún adolescente en casa, nos vamos a llevar. Quisiera que ustedes tomen en cuenta las cuatro, lo que está subrayado con negro, que dice carta 1, identidad. Entonces, estamos en esta búsqueda en esta etapa de la pubertad, la identidad. 2, existen cambios físicos y emociones. En la carta número 2, cambios físicos, emociones. Entonces, los cambios físicos van a repercutir en las emociones y por ende en la conducta que se exterioriza. 3, hay un vínculo directo con los padres o en su defecto con las personas que están ejerciendo autoridad familiar dentro del seno familiar. He colocado padres, pero pueden ser los abuelos, que hay historias diferentes, pueden ser tíos, puede ser la persona que vive en un hogar, en fin, ¿no? Pero lo que quiero es tomar en que ustedes consideren esa relación que va a tener. Y por supuesto, su otro escenario social, que es la escuela. Entonces, esta lámina nos refleja un pantallazo general de la búsqueda de identidad y cómo se consolida la identidad. Vamos a empezar. Pero aquí quisiera pedirles a algún voluntario, ¿se anima a leer? Por favor. La primera carta, carta 1, identidad, por favor. Adelante, Bruno. Carta 1, identidad. Queridos adultos, a veces no sabemos quiénes somos, pero eso significa que estemos perdidos. Solo estamos buscando, no nos apuren, acompáñenos. Bruno, quisiera pedirle, por favor, ¿qué juicio le merece esto? ¿Lo ha escuchado alguna vez? ¿Qué le parece lo que acaba de leer? Es una carta de un adolescente hacia los adultos. ¿Cómo el significado? Sí, ¿qué le entendió? ¿Qué juicio le merece esto que ha escrito este adolescente? Es que en pocas palabras es como que a veces los adultos, digamos, es como que meten mucha presión a los jóvenes, digamos. Es como decir, sos joven, tenés poco tiempo, tenés que apurarte, así. Le meten mucha presión. Muy bien, interesante. Entonces, lo hemos escuchado, ¿no es cierto? Muchísimas gracias. Entonces, ahora, vamos a hablar la carta número 2. ¿Quién quiere leer? Cambios físicos y emociones. ¿Qué le dice? Es a mi yo del futuro. Es un adolescente que se escribe a sí mismo. Adelante, Rubén, me parece que tiene la manito levantada. Adelante. Sí. Carta 2. Cambios físicos y emociones. A mi yo del futuro. Hoy mi cuerpo cambia y me asusta. Ojalá recuerdes que hice lo mejor con lo que pude, con lo que sentía. Rubén, le voy a pedir, por favor, gentilmente, igual, ¿qué le parece? ¿Qué juicio le merece esta carta?
De hecho, me parece demasiado útil e interesante porque ya cuando vamos creciendo y vamos marcando la diferencia entre etapas de nuestra vida, podemos Ujú, encontrar que en la adultez vemos hacia el pasado y vemos decisiones que tomamos en el pasado y decimos, qué ujú. estúpido fui, ¿por qué no hice estas cosas mejor? Pero son cosas, en el momento se hicieron porque era lo único que percibíamos como una realidad. Eran las Excelente. herramientas que Ujú. teníamos. Muy bien, excelente aporte. Y comúnmente se le llama lecciones aprendidas, ¿no? Muchas gracias, Rubén. ¿Quién quisiera leer la carta de un adolescente a los padres? Adelante, Dayana. No siempre quiero llevarles la contraria. A veces solo quiero que me escuchen sin decirme qué hacer. Muy bien. Coméntenos igual, por favor, qué juicio le merece. Hay veces que los adultos piensan que cuando un adolescente los contradice o algo es por falta de respeto, Ujú. siendo que el adolescente a veces quiere hacerse escuchar o decir lo que siente, aunque no tenga razón, solo quiere que lo escuchen. Muy bien, muy acertado. Comienzan a tener voz, entonces comienzan a entender lo que pasa a su alrededor, ¿no? Comúnmente, tal vez en una discusión, ¿no es cierto? Entonces también quiero comentar, también puedo dar mi opinión, y eso es algo que es cierto, todavía hay una relación generacional que nos complejiza. Muchas gracias, Dayana. Ahora, esta carta del adolescente a la escuela, ¿quién quisiera leerla? Adelante, por favor. Isabel, me parece. Adelante. Ya. Querida escuela, podemos pensar cosas difíciles, pero también sentimos fuerte. Ayúdanos a crecer, no solo a rendir. Qué bonito. Y justamente ahora, ¿no? Que para ustedes debe ser un poco nostálgico, para quienes han concluido su etapa académica en colegio el año pasado, hoy inicia, ¿no? La etapa escolar, así que realmente les deseamos muchísimo éxito a aquello. Y bueno, nosotros lo recordamos con nostalgia, porque siempre lo vamos a llevar en nuestro corazón. Pero coménteme, Isabela, por favor, qué juicio le merece esta afirmación, esta carta. O sea, que a veces, como dicen, algunos ya concluimos lo que es el colegio y ahorita se nos hace nostálgico que ya no vamos a estar en las mismas aulas, que ya va a ser una rutina muy diferente, pero también es parte del crecimiento y parte del proceso a la vida adulta que tenemos que vivir nosotros. Muy bien, muy bonito. Y en esta particularidad de esta carta es un estudiante que aún está en esas aulas, ¿no? Entonces, donde le expresan, ¿no? A la escuela que ellos van a poder aprender, pero que también entiendan en la etapa en la que se encuentran, ¿no? Entonces, me gustaría que cada uno haga una lectura cortita de esta lámina, por favor, por un placito de 10 segunditos, y luego de ello quisiera también la interpretación de por lo menos unos 3 estudiantes, además de los que ya han hablado, que pueden volver a hacerlo, para cerrar esta lámina. A ver, démonos 10 segunditos para leer, por favor. Muy bien. Muchísimas gracias. ¿Alguien quisiera hacer algún comentario sobre esto? ¿Qué aprendizaje nos lleva entonces, tomando en cuenta esta lámina? Adelante, por favor, Fabiana o Fabiola, no lo sé, pero es Fabi. Adelante, la escuchamos. Bueno, respecto a la carta 1 que nos habla de la identidad, ahorita hablando en el contexto en el que estamos para entrar a la universidad, dice que a veces no sabemos quiénes somos, pero no significa que estamos perdidos, solo estamos buscando, no nos apuren y más bien acompáñennos. Y yo siento de que muchas personas quizás aquí, al momento de decir qué carrera quieren, les han dicho, pero vos, o sea, la han hecho dudar de su carrera, aunque ya estaban súper seguros, y yo creo que eso es algo que tenemos que fortalecer, y como ahí dice, que no nos deberían apurar, sino acompañarnos y apoyarnos, porque al final de cuentas, quienes vamos a ejercer eso somos nosotros. Y déjeme decirle, Fabiana, que es para toda la vida.
para toda la vida, y qué bonito se siente ejercer con vocación. Independientemente de la carrera de su elección, es para toda la vida. Entonces, qué bonito expresarlo de esa forma. Así que el mejor de los ánimos para ustedes para tomar esa decisión, que Fabiana tuvo unas palabras súper clave. Es una decisión tremendamente personal. Bien, muchas gracias. ¿Alguien más quisiera hacer uso de la palabra? ¿Enfocada en alguna de las cartas o algo general? Ok, no se preocupe. Sin embargo, esta lámina refiere... Adelante, Isabel. Una de las partes sería de la identidad, porque, bueno, también al de la carta 3, de que a veces a nosotros no nos dejan expresarnos por el hecho de o ser menores o ser todavía en la etapa de adolescentes, porque no tenemos el conocimiento, todo. No nos dejan corregirnos, o a veces la gente mayor no admite que la otra persona está en lo correcto, porque piensa porque él es mayor y tiene más conocimiento va a saber todo, pero no siempre es así. Muy Como, bien. o sea, nosotros a veces nos queremos equivocar y los adultos dicen, no, que así no es. Pero nosotros tenemos una diferente manera, porque su tiempo de ellos ya pasó. Hay nuevos conocimientos, hay nuevos métodos, pero ellos siguen aferrados a que se tiene que hacer a como ellos mandan y ellos ordenan. Muchas gracias por tus palabras, y algo que todas las generaciones vamos a tener que apoyarnos es lo siguiente. Ustedes también, independientemente de la carrera, es importante que entiendan que ustedes van a estar en espacios inclusive, no solo académicos, sino laborales. Tal vez algunos de ustedes ya trabajan. Y no siempre te vas a encontrar con personas de tu edad. Eso es parte de un aprendizaje de vida. Nosotros nos vamos a encontrar con personas de diferentes edades. Por ejemplo, ahorita, yo tengo 45 años, ¿no? Yo les decía el primer día de clase, mi primer día de universidad fue el año 2000, 26 años atrás. Pero nos podemos llevar bien, respetando cada una de las generaciones. Sí, soy de la generación que teníamos tele todavía, ya había colores, y eran unas negras cuadraditas, pero no había control. Entonces, evidentemente, para muchos de ustedes, o la mayoría, es muy difícil concebir lo que sucedió. Y para nosotros también es muy complejo a veces entender cómo ahora las redes sociales, por ejemplo, han cobrado tanta fuerza, ¿no? Y su relación con ella. Entonces, muy acertada tu aporte, Isabela. Sin embargo, también me gustaría que también desde la generación que nos encontremos, en este caso que vamos a enfatizar con la adolescencia, ¿no? Entonces, que también podamos entender un poco a esa generación, ¿no? Entonces, yo entiendo la tuya, tú entiendes la mía, y en el marco del respeto podemos contribuirnos, ¿no? Entonces, porque eso es parte de la vida misma. Muchas gracias por sus apreciaciones, jóvenes. Entonces, para cerrar esta lámina y seguir avanzando, el desarrollo de la identidad cómo se va concibiendo la identidad tiene que ver o está vinculado a los cambios físicos y las emociones que tiene sobre esos cambios. ¿De acuerdo? Y por otro lado, las relaciones que se tienen entre sus padres y la escuela. Y dentro de la escuela hay muchas personas involucradas. Los profesores, los mismos compañeros, la parte administrativa, la señora de limpieza, en fin, los padres de familia de mis compañeros. Entonces, el desarrollo de la identidad se vincula a todos estos factores. Entonces, por eso es importante que los tomemos en cuenta. Vamos a ir ahora a hablar de qué, de los cambios importantes. Iniciamos no solo en la adolescencia, en la pubertad, que son unos añitos antes. Pero durante la pubertad ocurren importantes cambios, tanto físicos y biológicos, como el desarrollo de términos que tenemos que tomar en consideración de los caracteres sexuales primarios y secundarios. El crecimiento corporal acelerado es increíble. Inclusive, si vamos y rebobinamos un poquito, de los 10 años para los 11 años, los cambios son abismales. Quienes, sobre todo los varoncitos, recuerden, ¿no? Recuerden el cambio de voz.
¿no? Entonces, muchos cambios que está experimentando su cuerpo, ¿no? Entonces, esos cambios físicos y biológicos son los que repercuten directamente en su gestión de emociones. Y el inicio de la capacidad reproductiva, que es un dato que lo vamos a desmenuzar para poder entender aún más. Estos cambios impactan profundamente en la autoimagen, lo que yo siento, lo que veo de mí misma, es como estar en un espejo y decir, ¿por qué me quiero? ¿Qué me gusta de mí? ¿Qué sé de mí? ¿Qué conocimientos tengo? Y me puedo responder, soy hermosa, me gusta como soy, estoy estudiando, o al contrario, no sé nada, no quiero nada, no me gusta lo que estoy haciendo. Todos dicen que soy un tonto, todos dicen que soy. Entonces, es esa autoimagen que yo puedo tener sobre sí mismo. Y el autoestima, que es un término igual que se acuña bastante en nuestras sociedades, esa sensación de sentirme bien. No, tiene que ver con esa influencia tan bonita de expresarme, de expresar lo que pienso, lo que siento sin miedo y que me siento bien. Entonces, nuevamente, estos cambios físicos, y por eso está subrayado, por favor, en negrilla, estos cambios físicos y biológicos van a impactar profundamente en la autoimagen y en la autoestima del adolescente. ¿Por qué? Porque son nuevos, porque son sensaciones nuevas. Yo antes tenía un cuerpo diferente, ahora tengo un cuerpo, ahora tengo un cuerpo donde los demás expresan inclusive algo sobre mi cuerpo, en fin. Iniciamos hablando de los cambios físicos. Dijimos cambios en la estatura, en el peso, por el metabolismo y desarrollo del sistema muscular y óseo, el crecimiento de los varoncitos por lo general, el ensanchamiento de los hombros, los vellos axilares, los vellos púbicos, la primera menstruación, en fin, todos esos cambios físicos y biológicos comienzan a identificarse en esta etapa. Iniciamos con las características primarias sexuales, que esto también es importantísimo, estudiantes, que lo tengan claro. ¿Qué pasa con estas características? Donde los órganos masculinos y femeninos, los cuales crecen y maduran durante la pubertad. Y las características sexuales secundarias, el desarrollo de los senos en las mujeres, el ensanchamiento de los hombros y, como dijimos hace un momentito, el cambio de voz. Otro dato súper importante cuando hablamos de los cambios físicos, la menarquía de las mujeres, la primera menstruación. Ahora, aquí tiene que ver también un factor físico, sí, biológico, pero inclusive tiene que ver hasta el contexto, ¿no? Por ejemplo, para muchas de nosotras nuestra primera menstruación ha sido a los 10 años, otras ha sido 11, o sea, no hay una edad específica, pero sí generalmente se da en esta etapa. Y en los varoncitos o en los hombres presentan el esperma en la orina y las eyaculaciones nocturnas. Como ven, estos cambios son los cambios más profundos que llegan a tener los adolescentes. Les pido su microfonito, por favor, muy amable. Bueno, listo. Estos son los cambios que se dan. Ustedes tienen que hacer lo posible, por favor, de memorizarlo, explicarlo y demás, de manera general. Ahora, con esta lámina vamos a explicar un poquito qué pasa con estos cambios. Primero, la pubertad es un momento en el que se supone que a la persona, hombre o mujer, llegado a cierta madurez de sus órganos biológicos sexuales y en condiciones, por lo tanto, de reproducirse. Esta siguiente parte, por favor, tomémosla muy en consideración porque estoy completamente segura que nos va a ayudar a anclar por qué los cambios físicos y biológicos repercuten e impactan en la autoimagen y en la autoestima. Escuchen. El comienzo de la pubertad en las mujeres se inicia con la primera menstruación. Perfecto. Cambio biológico, cambio físico. Aunque todavía no está apta para la reproducción. Evidentemente, la mujer
con las primeras menstruaciones, la menstruación podría ser mamá, pero no está preparada emocionalmente para ese nivel de responsabilidad y también a nivel cognitivo. Por eso es un proceso mental. Esa es una de las grandes aseveraciones que nos habla precisamente sobre la relación entre las características físicas, cognitivas y emocionales. En los varones se registra un aumento del ancho de los hombros. Comienza a cambiar la voz y a medida que se dilata la laringe se produce la primera eyaculación. Nuevamente, sí, pero aunque todavía sin aptitud para la reproducción. Por favor, puede ser muy significativo la letra. Aquí es aptitud, que está vinculada a la parte cognitiva, a la parte también emocional. Sí, biológicamente y físicamente podría ser mamá, podría ser papá, pero a nivel de madurez no está preparada para asumir esa responsabilidad. ¿Por qué? Por los niveles de pensamiento. Aún están en la transición del pensamiento concreto al pensamiento deductivo, es decir, la planeación de tener una vida. El nivel de responsabilidad que tenemos quienes somos mamá, soy mamá, ¿no? Entonces, en ello. Entonces, esa es algo que también, una aclaración súper interesante e importante sobre esto. En la adolescencia, además, se completa la maduración sexual. Aquí quisiera hacer un alto. Me gustaría escucharlos, qué juicio les merece estas apreciaciones, qué piensan ustedes y qué les parece esta parte sobre este tema. ¿Alguien quisiera hacer uso de la palabra? No, perfecto. Pero con los emoticones, por favor, quisiera saber, ¿se va comprendiendo esta primera parte de la unidad número 4? Perfecto. Muy bien, muchísimas gracias. Eso me fortalece para seguir aprendiendo de esta linda etapa, ¿no? Seguimos avanzando. Ahora, en esta lámina, la primera parte, tomé en cuenta una frase tal cual está escrita en el texto, y luego lo he planteado precisamente con uno de los temas que nosotros hemos trabajado sobre la personalidad, y quisiera que lo entendamos de esa forma. Número 1, por lo tanto, entonces, el desarrollo psicosexual encuentra su manifestación como estructura de la personalidad, a partir de la etapa de la adolescencia y continúa de la misma manera en la adultez. ¿Qué nos quiere decir el texto de la licenciada Jáuregui? No, obviamente en la recuperación teórica, ¿no? Entonces, que el desarrollo psicosexual que la persona está atravesando, entonces, estas manifestaciones van a anclar en su estructura de la personalidad. Que sí, el desarrollo de la personalidad inicia en la pubertad, en la adolescencia, y continúa en la etapa de la adultez. Ahora, para entender un poquito mejor, decimos, recordemos, la personalidad es la estructura biológica y social que cada ser humano posee, formado por factores hereditarios y la interacción con el ambiente. Las relaciones interpersonales son clave en este desarrollo. Entonces, nos está expresando que evidentemente el desarrollo de la personalidad, el anclaje de la personalidad, no termina en la adolescencia. Se va, ¿no es cierto? Continúa inclusive en la vida adulta. Pero es aquí que ya la persona comienza a concebir y desarrollar su propia personalidad. Y la exterioriza a través de las conductas. Y solo los términos de abajo nos ayudan. Acuérdense, esta lámina yo se las presenté en el anterior tema, que fue la unidad número 3. Tipologías antiguas, primeros intentos de clasificar la personalidad, que tomaba en cuenta solamente los rasgos físicos y psíquicos. El concepto moderno, la personalidad es una estructura compleja, influenciada por la herencia, el ambiente y el aprendizaje. Y los factores claves hereditarios, el temperamento, la inteligencia, mixtos, el carácter, y ambientales, físico, social y cultural. Entonces, se relacionan, se interrelacionan entre sí para poder desarrollar la personalidad. Seguimos avanzando. Ahora,
vamos a hacer un ejercicio. Entonces, ahora entramos a la parte de la relación. Ya hemos identificado cuáles son esos cambios físicos. Y por qué muchas veces ciertas respuestas nos complejizan. No es solamente los cambios físicos que son trascendentales. Están en vinculación con mi reacción, mi respuesta a esos cambios. Por ende, entra este término, identidad. Y vamos a hacer el siguiente ejercicio. ¿Quién soy hoy? Y aquí vamos a hacer un ejercicio, si tienen lápiz y papel, bienísimo, y voy a pedir 1, 2, 3, 4. 4 voluntarios igual, pero nos vamos a dar 20 segunditos primero para responder. Me gusta, puntos suspensivos, por favor. Me cuesta, puntos suspensivos. Me preocupa, puntos suspensivos. Sueño con, puntos suspensivos. Pero para que todos tengamos una idea un poquito más concreta, lo vamos a hacer sobre este módulo que estamos trabajando conmigo. Ya, entonces, ¿qué me gusta sobre, sobre el tema de psicología? ¿Qué me gusta? Más allá, por favor, de que estén perfilando esta carrera o no. ¿Qué me cuesta? ¿Qué me preocupa? ¿Y qué sueño? ¿De acuerdo? Entonces, démonos 20 segunditos para que cada uno lo haga y luego 4 voluntarios, por favor, para que pueda responder. Adelante. Mientras me tomo un refresquito. Bienísimo. Entonces nos hemos dado ese tiempito para trabajar identidad sin juicios. Por favor, el primer voluntario, me gusta. Necesitamos 4 voluntarios, por favor. Ok, la primera voluntaria. Aquí veo un nombrecito y le voy a agradecer que sí responda. Dayana Vaca, perdón. Por favor. Después se va a preparar Rubén Federico Medrano. Listen, ¿podría mostrar las diapositivas hasta dónde? No, solamente me gusta, punto suspensivo. Estefanía, ¿usted quiere colaborar? Ya, tenemos que tratar de apoyarnos. Me gusta. Iniciamos, Dayana. Lo de psicología, anclemos en eso. ¿Qué sabemos de la psicología? En general, lo que hemos estado trabajando. A ver, aquí tengo Fabiana, también nos puede colaborar, por favor, Fabiana Vaca. Después tengo aquí, uy, ¿quiénes están? Oh, sin querer saqué la diapositiva. Ya. Aquí necesitamos, por favor, para seguir avanzando, no le dicen, lo digo si lo puedes mostrar en serio las diapositivas. ¿No se ven las diapositivas? Por favor, ¿me colaboran? Yo sí. Sí, se ve. Ah, ya, entonces, por favor. Gracias. Muy bien. Listen, a lo que se refiere a decir si es que me gusta o me cuesta o me preocupa, ¿es de mí misma como persona o como gusto de algo? Por eso, me gusta. Por la materia. Puedes relacionarlo a la materia o tal vez, si todavía no lo anclamos, a algo que de su interés. ¿Ya? Yo sí había pensado en que sea de la materia, pero mejor lo ponemos en libertad. Entonces, ¿qué me gusta? Y si podemos describir un poquito más, por favor. Entonces, ¿quién soy hoy? Me gusta, Tim. Me cuesta, Tim. Me preocupo, sueño con. A ver, hagamos ese ejercicio cognitivo, por favor. A ver, ¿puedo decirlo yo? Claro, adelante, gracias. Ya, me gusta la forma en la que percibo y veo las cosas de la vida.
Me cuesta a veces controlarme emocionalmente en distintas situaciones. A veces suele preocuparme no llegar a cumplir las metas que tengo y sueño con, bueno, cumplir las metas que tengo, como viajar, terminar mis estudios, hablar idiomas, así. Excelente, muchísimas gracias, Camila. Y con seguridad todo lo que usted acaba de mencionar está relacionado a este tema, ¿ya? Gracias. Camila, te voy a pedir que me des un nombrecito. De los de los Sí. estudiantes que están aquí. ¿Quién más? Sí, para que no Ya. sea solo yo. Estefanía Soto. Ok, Estefanía, adelante, por favor, coméntenos para conocerla un poquito más. Eh, este, pero profe, ¿puedo decir, o sea, lo que me gusta, cualquier cosa o Claro, sí? claro que sí. Sí, sí, sí. Ya. Ah, bueno, me gusta eh, bueno, la música, Excelente. ya, bueno, me cuesta en concentrarme y ya después, digamos, de algo que me preocupa de mí no es alcanzar mis metas, o sea, mi futuro, ¿me entiendes? Ujú. Y ya después un sueño, bueno, sueño viajar Mm, y conocer varios países y eso. Y, excelente. y hablar bien, bien el idioma, que es lo que es inglés, ¿no? Oh, Y ok. eso. Muchísimas gracias por compartir un poquito de usted a Camila y a Estefanía. Ahora, por un tema de igualdad de género, ¿algún varoncito, por favor, que se anime? Y si no, Estefanía, si nos colabora con el nombre de algún compañero. Y con eso cerramos. Por favor, un compañero. Andrés, adelante, lo escuchamos. Me gusta la idea de poder en un futuro ver una sociedad más colaborativa con las personas, una sociedad más entrelazada con nosotros mismos y nuestro alrededor. Luego, Excelente. me cuesta a veces estar consciente de todo lo que sucede porque se me pasan muchas cosas. Me considero alguien que piensa mucho, pero al mismo tiempo hay cosas en las que yo mismo me digo, ¿cómo fue que se me pasó esto? Se suponía que yo ya lo tenía en mente. Ujú. Luego, me preocupa el hecho de muchas veces no saber qué dirección estoy tomando con lo que estoy realizando con mi vida o con las cosas a las que me estoy proponiendo. Y luego sueño con encontrar un momento de mi vida en donde no tenga una preocupación alta por lo que vaya a ser de mí, sino que sueño con un futuro encontrar un verdadero propósito que esté afiliado con la vida que estoy llevando en ese momento, para así no tener en mente la preocupación qué va a ser de mí mañana o cómo seré yo mañana, sino ya encontrarme. Muchísimas gracias a los tres. Definitivamente es abrirnos también, hay un término anglosajón, open your mind, dice, ¿no? Abrir la mente. Y eso es algo que también es respetable, ¿no? Gracias de todo corazón a los tres por animarse, porque sé que no es sencillo, ¿no? No es sencillo expresarnos y que tengamos miedo eso, a los comentarios, a las formas en lo que las demás personas lo hagan. Entonces, en este momento yo les voy a pedir, por favor, que respetemos lo que acaban de decir sus compañeros, seamos respetuosos por favor, en los comentarios y también con los emoticones. Muchísimas gracias, ¿no? Y es lindo poder expresar. Precisamente cuando hablaba sobre me gusta una sociedad o concebir que una sociedad va a ser más justa. Me encantaría que tengamos que tengamos la posibilidad de poder compartir más entre nosotros como sociedad. Bueno,
y trabajar la identidad sin juicios. Y esta pregunta de este primer ejercicio, si bien le han respondido ahora solo 3 personas, definitivamente estas son preguntas que recurrentemente lo hacen los adolescentes, precisamente por esos cambios físicos, biológicos, a los cuales se están adentrando. Les voy a pedir, por favor, que dejemos por el momento de comentar. Muchísimas gracias. ¿Ya? Entonces, qué importante es poder clarificar, realizar estos ejercicios cognitivos, pero que muchas veces en esta etapa trascendental, ahora nos volvemos, ya no hablamos tanto de nosotros, sino ¡pum!, nos estamos adentrando a esta etapa adolescente, ¿no? Cómo la persona concibe estos cambios físicos, estos cambios biológicos, y qué me gusta, puede ser, por ejemplo, una pregunta, ¿qué me gusta de mi cuerpo? ¿Qué me cuesta expresar de mi cuerpo? ¿Qué me preocupa de lo que me está sucediendo con mi cuerpo? ¿Qué sueño con mi cuerpo? Entonces, son preguntas que pueden llegar a desarrollarse y es muy importante que las respuestas sean acompañadas, ¿no? Sean acompañadas con mucha responsabilidad. El adolescente prueba roles, formas de vestir, ideas, grupos. La forma de vestir ya comienza a emerger también ahí parte de tu identidad, porque comienza, por ejemplo, recordemos que todavía en la infancia, muchos contextos, por favor, familiares, no estoy diciendo todos, pero en muchos de los contextos familiares, quien elige la ropa es la mamá, el papá o algún adulto. E inclusive en la compra de las vestimentas, en la etapa de pequeñitos y evidentemente niños, elige el modelo, elige el color, elige todo. Pero en cambio ya en la adolescencia comienza a tener mayor independencia y los gustos y predilecciones se van cambiando. Antes me gustaba una imagen de Cars o del famoso Rayo McQueen, ahora ya no. Entonces, ideas también, en función a las ideas, tiene que ver también con los niveles de conocimiento que yo tengo sobre algo. Por ejemplo, penosamente como sociedad hemos vivido una situación muy dolorosa, ¿no? Que sobre todo la comunidad moreniana lo ha expresado con la penosa situación de este joven que falleció hace unos días de una manera muy abrupta. No vamos a entrar en tela de juicio. Pero, por ejemplo, ya frente a una situación social, ya tengo en esta etapa, ya tengo la capacidad de poder entablar mis propias ideas sobre lo que ha sucedido. Soy capaz también de vincularme a grupos, pensando en tener un sentido de pertenencia, porque los grupos son ellos. Y dentro de estos grupos existen las mismas normas básicas de convivencia. Pertenecer a un grupo significa lealtad. Pertenecer a un grupo significa comprensión. Pertenecer a un grupo significa respeto. Pertenecer a un grupo significa cariño. Pero sobre todo porque hay algo que nos vincula, que poderosamente nos llama la atención y podemos tener, por ejemplo, ciertas afinidades. Entonces, no solamente la forma de vestir, inclusive mis relaciones con los demás podrían estar relacionadas también a ello. Mis ideas, lo que concibo de algo en particular y ser parte. También los autores nos mencionan que no es solo rebeldía sin sentido, es una búsqueda de quién soy en este mundo, más allá de mi nombre y apellidos, por favor. Pero ¿qué quiero ser? Y la familia y la escuela pueden acompañar sin imponer. Aquí tenemos 2 ejemplos más y les voy a pedir nuevamente su participación. Así que en esta oportunidad la idea es nuevamente leer y miren ustedes, los 2 ejemplos nos muestran una realidad latente de muchos de nuestros adolescentes. ¿Quién quiere leer el ejemplo 2, por favor? Sobre cambio físico y autoestima. Adelante, por favor, Rubén. Y la otra persona lee el ejemplo 3. Camila, adelante. Va a disculpar. Ejemplo 2.
Cambios físicos y autoestima. Ana tiene 13 años y ya desarrolló cambios corporales, mientras que sus compañeras no. Se siente observada y evita participar en clase. Excelente. Ahí, por favor, Rubén, ayúdanos un poquito. ¿En qué situación específica podría suceder esto? ¿En qué situación? Por ejemplo, dice Ana tiene 13 años y ya desarrolló cambios corporales, mientras que sus compañeritas no. Entonces, se siente observada y evita participar en clase. Vamos a suponer que ella antes de estos cambios no tenía ningún inconveniente. Ahora sí. Por ejemplo. Perdón. Claro, pues Ana nota la diferencia que hay en que están experimentando todas sus compañeras, pero siente esa diferencia entre ella y sus compañeras en su desarrollo físico y se siente apartada, se siente como juzgada por los demás y no siente que debería tener el derecho de poder expresarse, de poder ser vista, entonces por eso se aísla. Interesante, no se olviden, es solo un ejemplo. Los ejemplos no se generalizan, ¿no? Por supuesto que puede ser subjetivo, pero cuando le decía concretamente qué situaciones, por ejemplo, si es que esta señorita, en este caso vamos a poner nombre y apellido, Ana, le han crecido los senos, no los pechos. Entonces, y le han crecido tal vez más grandes del resto de sus compañeritas. Eso ella se va a sentir vulnerable. Por ejemplo, ahí. O en el caso que ella ya tenga la primera menstruación y le toque, por ejemplo, exponer, y ella está expuesta a la sensibilidad de que, por ejemplo, se pueda manchar. O si vamos a un varoncito, el tono de voz. No, el tono de voz que evidentemente del año pasado a este año era diferente. Entonces, eso es algo que podría suceder. No estamos, por favor, expresando que es general, todos no. Hay quienes, por ejemplo, va a depender por eso mucho del contexto social, de la información que yo reciba, de la adecuada información que yo reciba. Y si evidentemente yo, por ejemplo, nuevamente el mismo, entiendo que mi menstruación es algo natural, que tengo que ser más precavida, que tengo que precautelar mi seguridad, entonces eso no va a ser un impedimento para, por ejemplo, exponer. O lo propio del varoncito, saliéndonos un poquito del esquema, ¿no? Entonces, lo propio. Mi cambio de voz se denota algo natural que me iba a pasar. Entonces, eso es algo que también es muy importante tomar en cuenta. Antes de pasar al siguiente ejemplo 3, Camila, que vas a leer, hay una manito levantada, por favor, me gustaría que pueda también conversar. Oh, la bajó. Bueno, ok, entonces vamos con el ejemplo 3, por favor. Adelante, Camila. Aquí dice, ejemplo 3, confusión de roles. Juan cambia constantemente de grupo de amigos y no sabe qué quiere estudiar. Dice, no sé quién soy ni qué quiero. Interesante. Muy bien. Igual, ¿qué juicio te merece un poquito, por favor, Camila? Y después le voy a pedir, por favor, a quien desee comentar, hacerlo. Ok. Aquí pienso que Juan, como está creciendo, está averiguando su entorno, averiguando cosas que le gustan y no les gustan, y eso también va para sus otros amigos. Entonces, al juntarse en diferentes grupos, pueden ser criticados, por cosas que le gusta, pueden obligarle a que les gustan otras cosas. Se siente influenciado en diferentes entornos y eso hace que lo confunda. Excelente aporte. Muy bien, muy bien. Y eso en muchos casos se da. Estos son ejemplos reales. Tratemos, por favor, de utilizar términos adecuados, aunque entiendo lo que usted está tratando de decir, señorita, ¿no? Entonces, pero que es importante que entendamos que, nuevamente,
Los cambios físicos se vinculan muchísimo con el autoestima. Y en muchos casos también todavía hay esta confusión de roles. Precisamente, ¿por qué? Porque están en esa búsqueda de su identidad. No nos olvidemos, es una etapa trascendental que está relacionada a los cambios biológicos físicos y que van a repercutir precisamente en su autoestima, en su autoimagen. Entonces, es importantísimo que nosotros podamos entender que estos ejemplos nos permiten anclar al concepto. ¿De acuerdo? Bueno, seguimos avanzando. Gracias a todos. Y entramos aquí a dos posturas teóricas. Volvemos con Sigmund Freud desde lo que aportaba del psicoanálisis. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de Sigmund Freud, él nos decía, ¿no?, que en realidad no estaba de acuerdo en realidad con que la conducta solamente sea de manera objetiva, sino que a él le interesaba la subjetividad, pero que además tenía muchísimo que ver el comportamiento, por ejemplo, del adulto, o en este caso del adolescente, con su historia infantil. A nivel psicológico y emocional, la adolescencia se caracteriza por una búsqueda intensa de identidad marcada por muchas crisis, recordemos los ejemplos, las dudas y las exploraciones. Entonces, están en constante influencia sobre lo que está sucediendo alrededor. Nuevamente, esa etapa de transición de infante que tal vez tenía cierta relación con su sociedad, pero su contexto era más pequeño, es decir, el contexto de su casa, su hogar. En cambio ahora tiene otras relaciones con el mundo, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que ha sucedido, como les dije hace un momento, de este muchachito que penosamente falleció, Sebastián me parece que se llamaba, ¿no? Entonces, lo mismo, ya en esta etapa, ya tiene un nivel de conciencia, su pensamiento es hipotético, ya es deductivo, puede hacer un análisis, una conjetura de lo que sucedió. Entonces, esos análisis son muy interesantes a la hora de canalizar a nivel cognitivo lo que está sucediendo. O sea, para él ya deja de ser algo aislado. Ya tiene conciencia sobre esa situación a nivel cognitivo que le permite precisamente potenciar aquello que ha visto, aquello que ha visualizado, aquello que a nivel de factor externo ha entrado y puede procesar a nivel cognitivo toda esa información. Según Freud, en esta etapa resurge la pulsión sexual y se organiza la genitalidad madura, influenciada nuevamente por las experiencias tempranas con los padres. Acuérdense del famoso complejo de Edipo y el complejo de Electra, ¿no? Entonces, ¿dónde había esa relación? Aquí ya no existe, porque ya hay un nivel de conciencia de evidentemente que ya no hay una rivalidad que se tenía en la infancia con el género o sexo opuesto. Aquí ambos padres, por ejemplo, evidentemente son importantes. Y no está ya en una rivalidad con el papá o la mamá, dependiendo del género de la niña o del niño. En la adolescencia ya hay un vínculo diferente, sigue siendo evidentemente afectivo, pero hay un vínculo diferente donde los diálogos inclusive son mucho más intensos. Y entra otra postura teórica, que es la que vamos a profundizar entre hoy, mañana y pasado, Erik Erikson, otro profesional en el campo de la psicología, pero que él se enfoca específicamente en el abordaje de la identidad. Plantea el conflicto central entre la identidad del yo versus la confusión de roles, y eso es lo que vamos a ir viendo un poquito. Donde el adolescente dice, intenta responder a la pregunta, ¿quién soy? Para Erikson es el ejercicio que hicimos hace un momentito, ¿dónde está? Este ejercicio que hicimos es importantísimo. La persona, para Erikson, nos dice cuán importante es que pueda responder desde esa estructura mental, esa estructura cognitiva, responder a esta pregunta. Por eso es que él la enmarca y dice, ¿quién soy?
La tarea más importante en la adolescencia es la búsqueda de la identidad. ¿Se presentan etapas de crisis? Sí. Y compromisos, es decir, resuelven sus problemas estableciendo metas. Nuevamente, por favor, para recalcar en todo momento, depende mucho del pensamiento que ahora ya tiene. Está dentro de las etapas de operaciones concretas que nos mencionaba Jean Piaget desde la psicología de la inteligencia. Por ende, la persona deduce, puede ser hipótesis. Entonces, su pensamiento deja de ser complejo. Y es eso lo que le permite a la persona poder comprender lo que le pasa en el contexto. Y también toma decisiones. Se generan crisis, pero toman decisiones. Por ejemplo, en el ejemplo que hicimos hace un momentito. En este caso, Ana asume que esos cambios físicos son parte de su cotidianidad, por lo cual deja de ser un problema para ella. Y en el caso de Juan, sí, es consciente de que él puede cambiar un grupo, pero comienza a trabajar precisamente en identificarse con un grupo de personas con el que él pueda tener una relación afectiva. ¿Para qué? Para que deje de hacerlo. Entonces, no quiere decir que no, por ejemplo, en un curso, no quiere decir que yo no me lleve bien con todo el mundo. Al contrario, habemos personas que sí, que somos un poco más extrovertidas, pero también habemos personas que somos un poco más introvertidas. Sin embargo, no es una regla que la persona extrovertida se lleve bien con todo el mundo. La persona introvertida también, solo que no lo exterioriza demasiado. Entonces, eso es muy importante también tomar en consideración. Entonces, el adolescente comienza a potenciar la capacidad para poder, ¿qué cosa? Trabajar en su identidad, porque esa es la búsqueda más importante que tiene la persona en esta etapa evolutiva. Vamos terminando con las láminas. Algunos recordatorios importantes, por favor, de esta lección, es que la identidad se inicia con la pubertad. Y es un momento evolutivo de búsqueda y consecución de la identidad del individuo. No inicia en la adolescencia, inicia en la pubertad. Su logro individual o evolutivo depende crucialmente, por eso lo puse con letras más grandes, de las circunstancias sociales e históricas que o bien facilitan o al contrario hacen muy difícil el logro de un determinado estilo de vida o identidad personal. Vale decir, para ir cerrando la idea, es que se ve fuertemente influenciada esta búsqueda de identidad por las circunstancias sociales que nos suceden y también por las históricas, es decir, las historias individuales que yo puedo tener. Entonces, eso es también muy importante considerar. Sin embargo, no siempre se habla de determinante, es decir, no es determinante. No es determinante. Sin embargo, aporta significativamente, sí, en la identidad que tú vas desarrollando desde la etapa de la pubertad y que va vinculándose a toda tu etapa de vida. ¿Por qué? Porque como las personas tenemos circunstancias. En todo momento nosotros nos estamos vinculando en cada una de nuestras etapas evolutivas. Pero la lección número 4 nos reflexiona con que comienza en la pubertad y en la adolescencia se acrecienta, es decir, se va desarrollando, se va anclando. Y eso también es muy importante tomar en cuenta. Identidad versus confusión de roles. Erik Erikson plantea el conflicto evolutivo entre, lo voy a leer textual, identidad del yo versus confusión de roles, que extiende, miren ustedes, aproximadamente hasta los 18 a 20 años. Lograr la identidad implica integrar las experiencias pasadas y presentes en una autoimagen coherente y socialmente significativa. Cuando este proceso fracasa, el adolescente experimenta confusión respecto a su lugar en el mundo, expresada en la pregunta recurrente, ¿quién soy?
La presencia de modelos adultos válidos, una cultura que dialogue con el adolescente y canales abiertos de comunicación facilitan la resolución positiva de este conflicto. No es incorrecto decir no sé quién soy. No es incorrecto decir no sé qué voy a hacer. No es incorrecto decir quiero cambiar de grupo. No es incorrecto decir me cae mal. No. En este proceso de crisis que vive la adolescencia está justamente el apoyo y el aporte, no solo de la sociedad, sino también de los modelos de los adultos que van a acompañar estas dudas. No es malo dudar, pero también es importante que tomemos en cuenta que hay niveles de conciencia cognitiva que nos permiten comenzar a responder. No sé qué hacer. Sí, es una pregunta válida, pero esa pregunta sí tiene una respuesta. Que inicialmente tal vez es la que a su momento decía una de sus compañeras, no sé si voy a elegir esta carrera o voy a elegir otra. Y eso sucede. Pero no es mala la duda, sino es que en esa duda yo comienzo a investigar. Por ejemplo, si estoy entre las carreras de ingeniería de sistema, ingeniería industrial, entonces, ¿qué características tienen ambas carreras que están vinculadas a mis habilidades? Entonces comienzo a investigar, ¿qué hace un ingeniero de sistema en contraposición a un ingeniero industrial? ¿Qué perfiles profesionales? ¿Dónde podría trabajar? Me gustaría trabajar ahí, me gustaría trabajar de esa forma. Entonces comienzo a tener diferentes perspectivas para poder tomar una determinación. Aquí juega un rol importante la persona, pero también el contexto, que le va mostrando la diversidad de opciones y oportunidades que se da para tomarlas. Y eso es también determinante en muchos casos para poder seguir trabajando en la identidad. La identidad versus confusión de roles nos muestra que la persona sí tiene la capacidad para tomar una decisión. Que la duda puede emerger, sí, pero que también tiene la capacidad de ir resolviendo sobre ello. Y para ya ir cerrando, les he preparado un ejemplo. Por favor, con los emoticones, me van a comentar si es que ustedes han visto esta película. ¿Alguien? ¿La han visto? Gracias. Bueno, entonces, quienes no la hayan visto, es una película que está precisamente, obviamente, en un contexto histórico diferente, de los años 80, donde es un colegio solo para varones. Esto es en Estados Unidos, un colegio solo para varones, que además lo tenían que vivir ahí. Durante una temporada larga, ellos vivían ahí y luego se iban a casa de vacaciones. Entonces, ese es un primer acercamiento, por favor, de un poquito el contexto de la teoría, de la película. Entonces, ahí precisamente aparece un profesor, ¿no? El profesor Keating, ¿no? Donde cambia completamente la metodología de dar una clase. Y eso es lo que a ellos los revoluciona y en muchos casos los lleva a poder responder ciertos aspectos. Entonces, rápidamente, entre la identidad versus la confusión y relacionando la teoría con esta película, en la adolescencia, según Erikson, la persona se pregunta quién soy y quién quiero ser. Muy común. En la sociedad de los poetas muertos, los estudiantes viven este conflicto claramente. Totalmente. Neil, que es uno de los protagonistas, representa la confusión de roles. Él quería ser actor, pero vive la identidad que su padre le impone. Tú tienes que ser un médico. Y Todd muestra la búsqueda de identidad y pasa del silencio al miedo a expresar su propia voz. Pueden buscar, por favor, si quieren en TikTok, escenas de la película y justamente se van a identificar una donde precisamente este joven, este adolescente, tenía muchos miedos escénicos. Pero hay una metodología que utiliza el profesor y también la canaliza la persona y es capaz de exteriorizarla.
El profesor Keating es el adulto que acompaña y permite explorar algo clave para construir la identidad. El mensaje central: cuando al adolescente no se le permite elegir ni expresarse, surge la confusión. Cuando se le escucha y acompaña, puede construir su identidad. Es una tarea, creo que lo decía Andrés, me gustaría que la sociedad sea mejor, que la sociedad sea inclusive hasta más afectiva, ¿no? Que entienda de sobremanera que el adolescente está en una etapa de búsqueda de su propia identidad. Recordemos, el objetivo central que tiene el adolescente es buscar su identidad. Saber de manera consciente lo que desea y lo que quiere. ¿Que sí va a tener crisis? Sí. Confusión de roles, muchas. Pero que tiene la capacidad para poder procesualmente respondiendo estas grandes preguntas circunstanciales que se dan, tomando en cuenta esta etapa de la adolescencia. Con esto, jóvenes, hemos concluido esta primera parte de este tema. Yo les preparé esta laminita también, que la encontré. Si gustan, le pueden sacar una fotito. Y me gustó muchísimo, porque estas asas le colocas en una de Géminis y nos muestra. Entonces, en una película, en una situación, nosotros podemos también tener la posibilidad de identificar las teorías. Entonces, con esa ejemplificación me gustaría cerrar esta clase. Dejo de compartir y tenemos unos minutitos para poder comentar un poquito cómo nos hemos sentido hoy. Me gustaría escucharlos, o con los emoticones también poder decirlo. Tenemos un poquito más de tiempo para poder conversar. ¿Qué aprendizaje nos llevamos hoy? Me gustaría ir con esa preguntita. ¿Quién se anima a responder, por favor? ¿Qué aprendizaje nos llevamos hoy? Bien, vamos a pedirle, por favor, a Andrés Tapi, a Michelle Beramendi y a Rubén Medrano, a ustedes tres, por favor. ¿Con qué aprendizaje nos vamos el día de hoy? Yo siento que lo que nos llevamos el día de hoy es la concientización de estos temas, ya que capaz son cosas que tenemos en cuenta, pero de manera muy superficial, y no tenemos el conocimiento del impacto que va a tener sobre nosotros el estar confundidos sobre lo que queremos hacer y lo que realmente somos. Lo de la confusión de roles me pareció algo muy interesante, ya que la verdad me arriesgaría a decir que la gran mayoría de las personas que estamos en esta aula virtual tenemos algunas confusiones de roles, ¿no? Pero basado también eso en la búsqueda ¿cómo se llama? De pertenencia, ya que el ser humano siempre quiere tener un sentido de pertenencia, aún así no esté muy relacionado con lo que uno realmente quiere. O sea, uno es capaz de sacrificar cosas de uno mismo con tal de encajar en un lugar que lo haga sentirse más o menos seguro o cómodo, ya que es más cómodo lo que uno ya conoce a la soledad, ¿no? Que a veces uno mismo siente cuando se dice a sí mismo, se presiona a sí mismo del por qué uno no está alrededor de otras personas, como entre comillas debería ser. Muy bello, y gracias a usted, licenciada, por su forma tan clara de explicar las cosas. Muchas gracias, Rubén. Y Andrés, perdón, definitivamente hay una película, ¿no? Voy a salirme un ratito de contexto, solo quiero aplicarla en este momento histórico, el nombre de la película, no así el contexto, quienes la hayan visto. Búsqueda implacable. Y sí, es una búsqueda implacable. Y qué bien se siente, qué regocijo más grande es poder responder estas preguntas sin miedo, sin susceptibilidad, ¿no? Y al contrario, responderlas con orgullo. Pero no es malo atravesar esto. Como bien lo decía su compañero, muchos de nosotros hemos vivido estas experiencias.
pero también tenemos la capacidad para poder ir trabajando en la respuesta, que me las proporciona la sociedad, que me las proporciona el ambiente, pero que también yo me las tengo que ir proporcionando. ¿De acuerdo? Muchas gracias. ¿A quién habíamos pedido? Rubén, por favor, adelante. Y luego Isabela. ¿Con qué aprendizaje nos vamos hoy? Isabela, entonces, adelante, por favor. De que ahora, o sea, todos tenemos nuestra búsqueda de identidad, porque hay personas mayores que todavía no la han encontrado. Y gracias a esto podemos tener un vistazo de cómo podemos conseguirla más a tiempo y saber qué es lo que queremos nosotros en nuestra vida. Con ese conocimiento y también con el de la sexualidad, que es un tema que en el colegio no nos han explicado bastante, tanto en la psicología como en biología. Y es un dato muy importante porque son cosas que nos van a ayudar más adelante y son parte de la identidad, son parte de la vida y parte de lo que vamos formando cada vez, tanto como la búsqueda de identidad y más a detalle. Qué bonito aporte, muchísimas gracias por ello, realmente, Isabela. Y es así, entonces también son ustedes esa generación que va a hablar sin tabúes sobre estas temáticas. Todavía de vez en cuando, ¿no? Nos podemos hasta avergonzar un poquito sobre hablar sobre temas de sexualidad, por ejemplo, pero más bien desde la orientación es diferente. Depende mucho la forma en la que tú vas a expresar un otra cosa ¿no? más. Sí, también en esto es como que no lo han normalizado para todo. Sigue siendo un tabú, más que todo lo que es la menstruación de las mujeres. Es como que no quiero que se entere, no quiero que se vea. ¿Por qué? Porque es algo normal, es algo que todas las mujeres vamos a pasar. Y siempre es como que las profesoras, no, que no tienen que decir esto, porque qué van a pensar los hombres. O sea, es como que es algo normal. ¿Por qué tenemos que estar avergonzadas de algo que es normal para nosotros y todos los meses lo vamos viviendo? Y es algo que aunque lo vivimos las mujeres, qué importante es desde lo que decía Andrés hace un momentito, la concientización, que los varones también entiendan ese momento que vivimos nosotros, ¿no? Muchísimas gracias. Romy, cerramos contigo, por favor, gracias. Yo quisiera dar mi opinión sobre respecto a esto. Primero quiero empezar que las personas a veces siempre tratan de adaptarse a los gustos de las personas y olvidan a veces sus propios, porque creen esa mentalidad que dicen, otro como soy, esa persona va a juzgar y empieza a cambiar, incluso realmente a veces puede ser cuestionable encajar, tener a todos y no quedar solo. Necesita, otras palabras, a veces necesita a veces la aprobación de las personas para ser, pero su vida a veces es horrible porque realmente uno tiene que ser uno mismo, no tiene una persona tratar de la sociedad en general, que al final de cuentas no sirve de nada dar ser alguien más, incluso también hablar sobre las inseguridades. Realmente las personas las inseguridades demás porque creen en otras palabras que digamos son cosas nada que ver o lo consideran tonto, sentirse inseguro con cierto mismo. Llega a tener, a veces uno habla con los padres y dice, me siento insegura de esto, es una tontería que a veces se llega a ocupar con como que al ver que no tiene a alguien aquí que lo simplemente seguridad. Y otra cosa es que las personas en general hay más que el día de hoy siguen siendo como personas que quieren mantener hablar de eso con una compañera sobre también el tema de a veces todos cuentan los sentimientos de la realidad es que no siguen tratando diciendo sí tener mujer como mismo usted
hay algunas veces que quiera lo toman, sobre todo los hombres que dicen hombres porque todos tenemos derecho a opinar, digan no puedo decir esto porque sos mujer o hombre, pero la realidad es que todos tenemos derecho a opinar porque no queremos llegar a decir. Mi estimada Romy, gracias igual. Hubieron lapsos que no te entendí mucho, tal vez es mi conexión, disculpa. Sin embargo, acotaste algo que me parece también muy importante tomar en consideración, lo que has dicho, el tema de género y luego el tema de los derechos. Sin embargo, apreciados estudiantes, por supuesto que los seres humanos, con el solo hecho de ser persona, ya tenemos derecho. Pero también obligaciones, ¿no? Entonces, eso me parece muy importante también destacar, ¿no? Bueno, estoy a segundos de tener que terminar la clase, así que gracias por las buenas intenciones de participar. Creo que esta dinámica nos va a ayudar un poquito más esta segunda fase. Es una estrategia que quiero que la podamos anclar desde el día de hoy, ¿no? Entonces, con estos ejemplos, y sí me gustaría con los emoticones, si esta nueva forma de trabajar les está agradando. Eso sí para mí es importante con los ejemplos, ejercicios, para seguir anclando este maravilloso mundo de la psicología. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Entonces, sin más, hemos concluido esta primera parte, así que yo les deseo el mayor de los éxitos y trabajemos. ¿Listo?